Amables televidentes, bienvenidos a su programa Vida Saludable. Hoy en nuestro espacio hablaremos de un tema muy interesante, sobre todo en aquellas familias donde todavía hay niños pequeños. Hablaremos sobre la prevención de las deficiencias del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a ese momento maravilloso en que esta facultad aparece y se desarrolla, permitiendo a los niños hacer uso de signos verbales y no verbales para abstraer, conocer, crear y recrear su realidad. Esta facultad está directamente relacionada con los procesos de comunicación y a su vez la comunicación nos acompaña a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, es muy importante conocer todos los elementos inherentes a este proceso. Para ello nos acompaña en el día de hoy la fonoaudióloga Adriana Marcela Rojas Gil, quien además es magíster en desarrollo educativo y social. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a este programa. Es muy agradable compartir contigo y con la audiencia un tema tan interesante para la familia. Bueno, muchas gracias. Como usted bien lo decía, este es un tema muy interesante para las familias y en términos generales para todos, porque en algún momento tenemos esa interacción con esa primera infancia. A este nivel viene mi primer pregunta y creo que la de muchos de nuestros televidentes. Escuchamos en muchísimos contextos hablar de primera infancia, pero específicamente, ¿a qué se refiere la primera infancia? Cuando hablamos de primera infancia nos referimos a la población entre 0 y 5 años. Eso quiere decir que atendemos la población desde que está en el proceso de gestación en el vientre de la mamá. Bueno, como usted bien lo plantea, es un proceso que tiene ciertos años de duración, de los 0, gestación hasta los 5 años. ¿Qué aspectos pueden alterar entonces esta etapa o ese desarrollo de esta primera infancia? Existen algunos aspectos biológicos que pueden llegar a alterar el desarrollo de todos aquellos elementos que requiere el niño para poder desarrollar y madurar su lenguaje. Pero también existen elementos del contexto que pueden estar relacionados con deprivaciones ambientales y por lo tanto limitan las oportunidades que tienen los niños para lograr ese desarrollo y esa maduración lingüística. Bueno, en esa parte de la esfera comunicativa, como usted bien nos acaba de plantear, existen ciertos elementos que pueden, por decirlo así, limitar ese desarrollo efectivo y comunicativo de ese niño. ¿Qué aspectos pueden alterar entonces esta esfera comunicativa? Como tú lo retomas, la esfera comunicativa hace parte del ser humano. Cada uno de nosotros está constituido por diferentes esferas y la esfera comunicativa es la que está directamente relacionada con el lenguaje. Entonces, cuando existen elementos externos o internos que afecten el desarrollo de esta interacción comunicativa efectiva en el niño, cuando no puede establecer relaciones con las otras personas o con los elementos de su contexto, todos esos elementos van a alterar indiscutiblemente el desarrollo de la comunicación por deficiencias del lenguaje. Acá toca usted un elemento importante y es que de manera indistinta manejamos los términos comunicación, lenguaje, en fin. Hablábamos al inicio del programa que el lenguaje es una facultad humana. ¿En qué momento aparece esa facultad humana? ¿En qué momento del desarrollo del ciclo de vida de este niño aparece esa facultad? Bueno, existen diferentes autores en la literatura que nos hablan de que el lenguaje aparece entre los 18 y los 24 meses aproximadamente. Antes de ello, el niño se comunica con las personas que le rodean y a partir de esta etapa, 18-24 meses, desarrolla, fortalece y enriquece ese lenguaje. Bueno, usted lo acaba de mencionar. El niño antes de esa etapa de los 18 meses, donde aparece ya esa facultad, ya se empieza a estructurar y a desarrollar y por supuesto a consolidar ya en palabras, ¿cómo se puede comunicar este bebé? Porque sabemos que hay elementos que la mamá o quien lo cuida pues logra identificar en el momento en que el niño tiene hambre, tiene frío o está incómodo. Pero entonces, ¿cuáles son esos elementos propios de desarrollo del niño que podemos establecer cómo se está comunicando? Antes de los 18 meses, los niños lloran, gorjean, sonríen, gritan, emiten sonidos con el fin de satisfacer esas necesidades básicas, biológicas que tienen los infantes antes de los 18 meses.
Los niños se comunican a través de los objetos con los adultos que le rodean y a partir de esa interacción logran satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, como usted lo planteaba hace un rato, definitivamente el contexto puede favorecer o limitar el desarrollo de ese lenguaje. ¿Qué aspectos entonces podrían limitar a nivel del contexto inmediato de este pequeño, que básicamente es el familiar? Algunos desde muy temprana edad, tipo 2 o 3 meses ya están yendo donde cuidadores, pero básicamente ese contexto familiar es el que les puede favorecer o limitar ese desarrollo efectivo del lenguaje. ¿Qué aspectos específicos pueden alterarlo? Bueno, es importante cuando hablamos de esos aspectos específicos podernos ubicar desde el momento que el niño está en proceso de gestación. Entonces podríamos hablar de unos aspectos que inciden en ese desarrollo desde que está en gestación con su mamá, en el momento del parto y posterior a que el niño nace. Por ejemplo, cuando nos referimos a toda la etapa del embarazo de la mamá, pueden ocurrir diferentes eventos que pueden afectar el desarrollo de ciertas estructuras o ciertas funciones que están en formación en ese bebé. Por ejemplo, cuando la mamá tiene una toxoplasmosis, cuando consume medicamentos que no son controlados, cuando la mamá tiene enfermedades eruptivas, también puede llegar a afectar la formación de esos sistemas. Cuando la mamá consume bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o, por ejemplo, también cuando hay incompatibilidad sanguínea, estos son aspectos que pueden llegar a afectar el desarrollo del bebé y, por lo tanto, la construcción y la madurez de unas estructuras que va a necesitar para que se desarrolle el lenguaje. Bueno, amables televidentes, como vemos, este periodo de gestación es muy importante pues para poder facilitar en el niño un desarrollo posterior de su comunicación y de su lenguaje. De ahí que últimamente, en los últimos años, vemos muchísimos programas de promoción y prevención, específicamente en estimulación prenatal comunicativa de ese niño. Entonces los invitamos como que hagan uso de este tipo de beneficios para ustedes. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales, regresamos en un momento con más de Vida Saludable. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018-000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co.
La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018 41 22 66, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Regresamos a Vida Saludable, hoy hablando sobre la prevención de las deficiencias del lenguaje. Antes de irnos a comerciales hablábamos sobre aquellos elementos o factores prenatales que incidían en el desarrollo del lenguaje, pero también hay algunos que se dan en el momento del nacimiento, que son los perinatales. Doctora, ¿cuáles son esos elementos que pueden alterar el desarrollo del lenguaje y que tienen que ver con el momento mismo del nacimiento? Generalmente, cuando hacemos referencia a los factores perinatales que pueden estar presentes en el momento del nacimiento y que afectan el desarrollo de alguna de las estructuras en el bebé, nos referimos a aspectos como, por ejemplo, la falta de oxígeno, denominada anoxia. Esta falta de oxígeno puede estar relacionada con partos muy prolongados de la madre, con circular del cordón del bebé, o también existen otros factores como puede ser el mal uso de los fórceps, que puede llegar a alterar estructuras en el cráneo del bebé. Estos básicamente son los factores que más se reconocen como elementos perinatales que pueden afectar el desarrollo. Bueno, es muy importante entonces seguir como las indicaciones previas al parto, intentando disminuir este tipo de riesgos que pueden afectar la vida del bebé y obviamente su proceso de comunicación posterior. De igual forma hablábamos de unos elementos o factores postnatales, es decir, ya el niño nació, ya empezó ese proceso que usted nos decía de un desarrollo comunicativo a través de ciertas conductas como el gorjeo, el balbuceo, en fin. ¿Qué tipo de alteraciones pueden presentarse a ese nivel? Bueno, ya en el momento postnatal, cuando el niño ya ha nacido, ya es un ciudadano más dentro de la familia, se pueden presentar diferentes eventos como es, por ejemplo, un trauma cráneoencefálico, cuando por ejemplo están jugando, a veces suceden los columpios y tienen traumas serios, puede llegar a afectar. También pueden estar presentes las otitis a repetición, que son las infecciones muy frecuentes en el oído medio. Podemos también anotar la aparición de tumores, la meningitis, que es una enfermedad cotidiana y que se presenta con mucha frecuencia a nivel hospitalario, también puede llegar a afectar el funcionamiento de determinados sistemas y estructuras. Estas son como las más relevantes en el momento postnatal. Ya otras pueden estar más relacionadas con elementos del contexto. Bueno, cuando hablamos entonces de prevención de esas deficiencias del lenguaje, ¿a qué hacemos alusión? En nuestro contexto, en el contexto salud, hablamos de una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Cuando hablamos de la prevención primaria, estamos haciendo referencia a todas aquellas charlas informativas que le damos a la familia y a la sociedad en general para que tengan información acerca de cómo detectar o prevenir los desórdenes y las alteraciones en el desarrollo del niño. ¿Y qué ejemplos podríamos darle a nuestros televidentes de cómo prevenirlo a ese nivel? Algunos ejemplos que podemos retomar en relación con esta prevención primaria están relacionados con aquellas charlas que se dictan a mujeres y hombres en edad fértil. Charlas que pueden estar relacionadas con el embarazo en adolescentes, con la prevención de alteraciones en el desarrollo de las interacciones comunicativas y por ello se dictan a familias y a profesionales en escenarios como la guardería y los preescolares. Existen otro tipo de charlas que están orientadas a los profesionales que se relacionan con este tipo de población. Y estos profesionales buscan poder ser multiplicadores y agentes de prevención cuando hablamos de deficiencias del lenguaje y cuando hablamos de alteraciones en el desarrollo integral de los niños. Esto en cuanto a prevención primaria. Sí. En prevención secundaria, ¿qué podríamos hacer o qué es lo que se hace específicamente en ese nivel?
La prevención secundaria está relacionada específicamente con la detección de todas aquellas necesidades educativas especiales que tienen los niños. Por este motivo, este tipo de prevención está orientado a desarrollar en los escenarios educativos y son los profesores y los profesionales de las instituciones quienes están encargados de realizar este tipo de detecciones y de prevención para poder determinar qué necesitan los niños en particular y dónde buscar esas ayudas. Y en prevención terciaria, ¿qué podríamos determinar? Bueno, en prevención terciaria ya estamos hablando de unos procesos formales de atención individual, es decir, debemos tener unos objetivos muy claros que respondan a necesidades individuales de los niños, donde van a mediar unos objetivos, unas metodologías, unas estrategias y unos planes de intervención que respondan a las diferentes áreas del desarrollo que el niño requiere fortalecer. Bien, amables televidentes, como vemos, estos 3 niveles de prevención, como nos decía nuestra invitada, pues tienen elementos muy específicos que cada uno de nosotros podemos identificar y poder ayudar en algún momento dado para poder intervenir oportunamente algún tipo de deficiencia que pueda tener alguno de nuestros niños. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en un momento. Estudie Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano y prepárese para afrontar con éxito las exigencias del siglo XXI en materia contable y responder a las nuevas disposiciones legales y tributarias. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano. Desarrolle creatividad, autonomía y sentido emprendedor que agregue valor a las organizaciones. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano. Sedes en Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Contamos con un moderno laboratorio de análisis de movimiento. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. Estudie Fonoaudiología en la Fundación Universitaria María Cano y aborde la prevención, promoción, diagnóstico y atención de los desórdenes comunicativos. Contamos con modernos laboratorios de voz y electrofisiología auditiva. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. Estudie Psicología en la Fundación Universitaria María Cano, un programa acorde con la demanda, las necesidades y los avances en psicología organizacional, clínica, educativa y social comunitaria. Llama gratis al 018-412-266, 402-5500 o visítenos en www.fumc.edu.co. María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Electromedicina, único en Medellín. Sea un tecnólogo con gran capacidad de gestión y responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud en materia de investigación, soporte, mantenimiento, reconversión industrial e innovación. Info 018-000 412266, PBX 402-5500, www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Fundación Universitaria María Cano ofrece su nuevo programa, Tecnología en Robótica y Automatización. Sea un tecnólogo con capacidad para realizar procesos de reconversión, diseñar y gestionar la operación y mantenimiento de dispositivos, equipos, repuestos y sistemas automatizados en entornos industriales. Llame gratis al 018-000 412266, PBX 402-5500 y 291-3575, extensión 102. Visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Regresamos a Vida Saludable, hoy hablando sobre la prevención de las deficiencias del lenguaje. Para ello, entonces, nada mejor que definir qué son deficiencias del lenguaje. Cuando hablamos de las deficiencias del lenguaje, nos referimos a la no aparición o el retraso en la aparición de determinadas conductas lingüísticas.
Estas conductas lingüísticas están relacionadas con los procesos de decodificación y codificación. La decodificación está relacionada con ese proceso que hacemos cada uno de los individuos para elaborar los significados y poder entender lo que nos dicen las personas de nuestro contexto o las situaciones que leemos del contexto. Y la codificación está relacionada con unos procesos de selección, planeación y organización de la información para poder dar una respuesta adecuada. Bueno, como decíamos al inicio del programa, este periodo, pues esta primera infancia, que es el momento de aparición de esta facultad del lenguaje como tal, va de los 0 a los 5 años. Supongo que hay unos signos o unas señales de alarma donde la familia puede identificar que tal vez pueda haber una deficiencia del lenguaje en ese pequeño. ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Bueno, estos signos de alarma antes de los 2 años, por ejemplo, los podemos relacionar con si un niño a los 6 meses no se sobresalta cuando escucha un sonido, no se despierta cuando escucha un sonido, no busca la voz o la boca de la persona que le está hablando, no ubica la fuente sonora que produce algún ruido en su habitación. Estos son signos de alarma que debemos tener en cuenta en ese periodo de los 6 primeros meses de vida. Ya posterior a ello, por ejemplo a los 10 meses, llama mucho la atención si en esta etapa el niño nos interesa por comunicarse, nos interesa por decir qué necesita, qué le gusta o qué no le gusta. Y si ya hablamos más adelante, por ejemplo, a los 18 meses, en esta etapa esperamos que los niños ya estén empezando a nombrar las cosas que le rodean, la silla, la mesa, el zapato, el pantalón, y cuando esto no sucede, algo puede estar pasando. Estos son signos muy sencillos, pero que es muy importante ponerles atención. Bueno, eso es más o menos hasta los 2 años. Sin embargo, ese proceso evolutivo se continúa hasta los 5 años. De los 2 a los 4 años, ¿qué signos de alarma podríamos identificar? Bueno, entre los 2 y los 4 años llama mucho la atención cuando el niño no se interesa por compartir con otros niños, por jugar, así sea pelear, pero compartir con otros niños. También llama la atención cuando el niño no transfiere a sus juegos las actividades de las rutinas cotidianas, cuando el niño no juega a organizar la casa, a hacer la comida, a cuidar las muñecas, a escribir en el computador, que son actividades que él observa en el día a día que hacen las personas que viven en su casa. Cuando esto no sucede, algo puede estar pasando. Bueno, generalmente a los 4 años inicia el periodo ya como de ingreso a la guardería, el proceso escolar como tal, y eso generalmente tiene un proceso de adaptación y algunos van hasta los 6 años, entonces de los 4 a los 6 años ya aparte del periodo familiar o del proceso familiar, ¿cuáles serían esos signos de alarma que podrían identificarse también en ese contexto escolar? Bueno, cuando ya el niño ingresa a ese escenario escolar, existen algunos signos denominados de alarma, como tú los dices, que es muy importante que tengamos en cuenta, como es, por ejemplo, la dificultad para seguir órdenes, la dificultad para construir nuevos conocimientos a partir de experiencias anteriores, la dificultad para relacionarse con otros y aprender a negociar en los juegos, la dificultad para interesarse por lo que sucede en su entorno, la dificultad para responder de manera contingente, es decir, acertada a las preguntas que le hacen. Todos estos son aspectos que posteriormente pueden llegar a incidir en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué pasa si en algún momento dado, ya sea por la misma negligencia de la familia o hemos tenido de pronto experiencias de familias que dicen, no, es que el niño es así porque genéticamente tiene una predisposición, porque el papá es reservado, la mamá es poco sociable, en fin, pero sabemos que cada uno tiene como un proceso de desarrollo individual? ¿Qué pasa si eso no se identifica a tiempo? Si todos esos signos que usted nos acaba de denunciar no se identifican a tiempo, ¿qué consecuencias negativas podría tener para ese pequeño? Es muy importante que podamos aprovechar estos primeros años de vida porque contamos con un cerebro flexible, un sistema nervioso que está madurando, entonces podemos garantizar respuestas más efectivas y acertadas en los niños. Si no logramos ese desarrollo de estos procesos del lenguaje y de la lengua en estos primeros años,
obviamente se van a presentar dificultades posteriores en el proceso de interacción del niño con otros niños o en el proceso de construcción de nuevos conocimientos, en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Por eso es tan importante detectar estos signos de alarma en esta primera etapa, y por ello la invitación es a los diferentes profesionales que tienen contacto con población en estos primeros años de vida, estar muy atentos a todos estos signos de alarma para poder detectarlos y tomar acciones concretas frente a las necesidades particulares que tienen los niños. Y de esta forma podemos garantizar un desarrollo integral, un desarrollo del lenguaje efectivo que permite unas interacciones comunicativas efectivas, lo que le va a garantizar calidad de vida a ese niño. Sí, como hemos visto ya en anteriores programas, pues el lenguaje tiene una interrelación con todo el desarrollo de vida de esa persona, porque estamos hablando que le permite su interacción familiar, su desarrollo social y, como usted bien lo establece, pues esa actividad que él va a tener en el proceso escolar. Entonces es muy importante pues poder identificarlo y ayudarle a ese pequeño como en su proceso evolutivo normal. A este nivel, usted como fonoaudióloga, ¿qué le recomienda a los padres que vieron o ya han detectado esos signos que usted nos mencionó hace un rato? Bueno, es muy importante que cuando nosotros como padres leemos algunos de estos signos que pueden ser signos de alarma, comunicarnos con ese pediatra que hace el seguimiento de nuestro hijo o con esa enfermera a la que consultamos cuando vamos al control de crecimiento y desarrollo, para manifestarle todas esas inquietudes y en esa medida ellos puedan remitirnos a los profesionales adecuados, como por ejemplo los fonoaudiólogos, para que puedan recibir una orientación acertada, específica y puntual frente a esa necesidad del niño y evitemos esos retrasos en el desarrollo. Bien, amables televidentes, por hoy llegamos al final de nuestro programa Hoy en Vida Saludable. Muchísimas gracias a nuestra invitada por tan importantes aportes en el desarrollo del lenguaje de esos pequeños. A ustedes los esperamos en otra oportunidad con un tema de especial interés. Hasta pronto.